grabada para que ustedes puedan verla asincrónicamente. De acuerdo, iniciamos la grabación, iniciamos la clase. Necesito por favor que la señorita Rosado Karen nos recuerde que vimos la clase anterior. Buenas noches, profe. Buenas noches. En la clase anterior empezamos viendo lo que era el presupuesto operativo, en el cual decíamos que, que el mismo se componía de algunos otros subpresupuestos, como estaba el presupuesto de ventas, el de compras, el de producción. También vimos lo que era la relación del presupuesto de ventas con el plan de marketing, donde teníamos como preguntas centrales, por ejemplo, quién sería el encargado de hacerlo, que habíamos dicho que sería el departamento de ventas o de marketing, dependiendo cómo esté la estructura de la empresa. Gracias, señorita Rosado. Hasta ahí, por favor. Gracias, señorita Rosado. Señor Sánchez Bruno, ¿cuáles son los presupuestos que comprenden el presupuesto operativo? Profe, buenas noches. Los presupuestos es el de ventas, el de producción, el de compras, el de mano de obra, el de gasto de fabricación, el de los gastos administrativos, inventarios. Eso es lo que me acuerdo, profe. Gracias, señor Sánchez. Señor Tipantuña Mario, ¿nos puede hablar acerca del plan de marketing? Buenas noches, profe. El plan de marketing. Déjame. Bueno, un informe donde se hace el análisis de la competencia de distintos parámetros, como es definir el problema, desarrollar la visión, la misión. También dentro de este está el planteamiento, donde se desarrollan las estrategias, cómo se va a hacer la planificación para poder implementar el producto, y también la parte de riesgos. Dentro también está la parte de ejecución. Dentro de este se efectúan las actividades que se van a realizar, y también se hace el control de las diferentes estrategias que se dan. Y por último son los informes finales que se dan a esto. Gracias, señor Tipantuña. Señor Poma Nixon, ¿nos puede decir qué es el presupuesto de ventas? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿qué es el presupuesto de ventas, señor Poma? Un presupuesto de ventas. Ya, a ver, habíamos hablado que las ventas es la principal fuente de ingresos de una empresa. Entonces, el presupuesto de ventas nos mencionó, profe, que debe ser realista y debe ser consistente, y que se debe realizar, ¿cómo es esto? Como algo como un pronóstico, pero sin que afecten, sin que afecte. Para eso tenemos, sí, sin que afecte, creo que era algo así, porque es como que proyectado algo así. ¿Ya qué variables toma en cuenta dentro de un presupuesto de ventas, señor? Ya tenemos variables, a ver. A ver, eran variables económicas,
era conocer la situación de la industria, tener un conocimiento de los planes por parte de la competencia, tener en cuenta el impacto tecnológico, tener en cuenta también lo que son las políticas gubernamentales. Y bueno, todo esto tiene que estar encaminado, ¿no? A cumplir los objetivos de esto del presupuesto de ventas. Ya, muchas gracias. Vamos a continuar la clase. Vamos a revisar la parte teórica de lo que es el presupuesto de ventas y vamos a continuar con el presupuesto de producción. De acuerdo. Entonces, dentro del presupuesto de ventas tengo también variables que me sirven a mí para hacer mi pronóstico de ventas. Aparte de las variables que mencionó su compañero, tenemos 3 variables, ¿no? El precio, el margen de utilidad y los costos. Determinábamos y decíamos la clase anterior que las ventas constituyen la primera fuente de ingresos de una empresa y es importante que el presupuesto de ventas sea realista y consistente. Los pronósticos son la columna vertebral del presupuesto de ventas. Decíamos también que existen aspectos que debemos tomar dentro del pronóstico de ventas, que son las variables económicas, la situación de la industria, el conocimiento de los planes de la competencia, el impacto tecnológico y las políticas gubernamentales. Existen algunas técnicas para calcular pronósticos, para pronosticar las ventas. Dentro de estas técnicas están los análisis de las condiciones generales, entonces yo podré realizar viendo los análisis históricos de cuánto en cantidad y cuánto en dinero tuve los años anteriores en las ventas y debo también analizar cómo está la situación general del país. También tendré yo que, para pronosticar estas ventas, buscar un potencial del mercado y de la industria. Entonces, también para la fijación de precios, tendré que ver la competencia. Me voy a fijar un precio que sea mucho más alto de la competencia y que mis clientes no puedan pagar. Muchos clientes se irán por el factor precio a consumir a la competencia. Tenemos también determinar la participación de la empresa en el mercado, entonces veremos del mercado general, biosegmento del mercado y qué parte de esa segmentación corresponde a la venta de mi empresa. Elaborar un pronóstico de ventas, decíamos que se deben tomar aspectos como precio, margen de utilidad, costos. Y en base a este pronóstico de ventas, elaboramos un presupuesto operativo. Existen algunos métodos para determinar los pronósticos de ventas, que son los métodos de juicio, los métodos no cuantitativos y los métodos de conteo. Entonces, yo realizaré dentro de mis métodos de juicio, juicios de los ejecutivos, realizaré análisis del método Delphi, veré cómo están las fuerzas de ventas. Realizaré también otro método que es de las series cronológicas, cuando yo decía que tengo una serie de ventas, de ingresos de años anteriores, en donde yo puedo ir promediando, puedo ir calculando las tasas de crecimiento. Necesariamente determinaré promedios móviles. Tengo estos métodos de series cronológicas están incluidos dentro de los métodos cuantitativos. También tengo métodos no cuantitativos como métodos de conteo. Tal vez sea necesario realizar una encuesta de mis intervenciones de compra de los clientes, un mercadeo de prueba. La encuesta tiene que ser en base a una muestra amplia que tenga representatividad del universo. Entonces tendré que poner y tendré que tabular preguntas que tengan más que ver con las preferencias de los clientes.
Dentro de los métodos cuantitativos, además de los métodos de las series cronológicas, están los métodos causales o de asociación. Puede ser una correlación, una regresión. Ustedes pueden ver en modelos financieros. Tendré que realizar modelos econométricos, modelos de entrada y salida. Entonces podré determinar yo un pronóstico de ventas. Dentro de este pronóstico de ventas, creo que la principal variable que tenemos dentro del pronóstico de ventas es el precio. Entonces yo, dependiendo del precio, también necesitaré saber la cantidad, y precio por cantidad me dará el total de ingresos y de ventas, que es la fórmula más conocida de las ventas. Entonces, también dentro de lo que significan las ventas, debo tener una política de precios, ¿no? Muchas veces para realizar los pronósticos de ventas, entonces yo actuaré con políticas de porcentaje. Determinaré que mis ventas de crédito serán el 60% y mis ventas de contado serán 40%. Todas esas políticas, tanto de precios como políticas de ventas, nos ayudan a nosotros a que podamos fijar un presupuesto. Entonces, dentro de estas políticas de precios, tenemos que el precio que se fija para el producto está presupuestado, será un determinante para el nivel de ingresos que se desea alcanzar, lo que impacta en el monto, tanto en el monto como en el nivel de las ventas. Entonces tenemos algunas fórmulas para la fijación de precios. Vamos a utilizar esta fórmula, que es bastante concreta y que tiene que ver con mi costo. Puedo fijar mi precio dependiendo de mis costos fijos o variables. Puedo fijar mi precio dependiendo de la preferencia que tienen los clientes. Puedo fijar mi precio dependiendo del tamaño de mi empresa y el lugar que ocupa dentro del mercado. Entonces, la estrategia de precio puede basarse también en algunos factores que les hemos puesto aquí para que ustedes puedan visualizarlos. Entonces, tenemos la demanda. ¿Qué será la demanda, señor? ¿Qué es la demanda? ¿Qué es la demanda, señorita Mancero Melanie? Buenas noches, profe. La demanda sería como el número solicitado de productos que yo tengo para mi empresa o para un servicio. Ya. ¿Qué será la demanda, señor Gerardo Naranjo? Buenas noches, profe. Yo creo que la demanda es la relación entre el precio y la cantidad, donde vemos que, como dijo mi compañera, se establece mediante los requerimientos de lo que quieren nuestros consumidores. ¿Qué será la cantidad demandada? Lo que, lo que requieren nuestros consumidores, profe, los clientes en sí, del producto que vamos a ofrecer. ¿Qué diferencia hay entre demanda general y demanda potencial, señor Gerardo? Mm, En sí, la demanda general era la demanda potencial y valía era en cuenta con los clientes, profe, pero la demanda en general, em, eso digo, no puede ser la relación entre el precio y la cantidad, donde eso sí no sé cómo explicarle, profe. Vamos con el señor Ronnie Pacheco. ¿Qué será la demanda general y qué será una demanda potencial? Buenas noches, profe. La demanda eh, o sea, o es necesidad es adquirir un mercado determinado, que hacer un nivel mínimo. La demanda general ya a nivel general, ya no por un mercado determinado, sino para todas las personas. Algo le escuché. Claro, cuando yo hablo de demanda general es la demanda total del producto, ¿no?
y mi demanda potencial. ¿Se acuerdan que nosotros hacíamos una segmentación del mercado? Decíamos ayer entre lo que hablábamos del plan de marketing que yo debo segmentar el mercado. Entonces, esa parte de segmentación de mercado, esa parte va a ser mi demanda potencial. La parte que a mí me ayudará a fijar mis ventas. De acuerdo. Entonces, el costo también me va a definir el precio límite, ¿no? Voy a tener siempre la visión de la empresa va a ser generar un margen de utilidad, un margen de contribución. Entonces, si yo tengo ingresos iguales que costos, yo no generaré mi utilidad. Lo que tengo que buscar es que esa proyección, esa política de ventas cubra mis costos y exista un margen de utilidad. También tendré que hacer un análisis de la competencia, definir una variabilidad que puede subir o bajar el precio. Y tendré restricciones externas como regulaciones gubernamentales, restricciones internas como regulaciones de objetivos. Perfecto, vamos a la parte práctica para continuar luego con el proceso de producción. Ya tengan la bondad, se cargó un archivo dentro de su aula. Se cargó un archivo dentro del aula. Vamos a ver. Para que por favor se ingresen y me ayuden con la resolución de problemas bastante simples acerca de la fijación de precios. Vamos, por favor, ruego que se conecten las personas que tienen acceso a la computadora para que les pueda ayudar. Pues, vamos, tenemos establecido en base a la fórmula que estaba en la diapositiva que ustedes calculen los precios. Los precios de venta, déjenme ver si lo dejo. Tenemos básicamente dos ejercicios que los vamos a realizar. Los vamos a ir realizando, que tienen que ver con el precio, la generación de costos y la determinación de la utilidad. El primer ejercicio es la aplicación de la fórmula del precio que habíamos visto abajo. Es bastante simple, que tiene que ver con costos fijos y variables. El segundo ejercicio tiene que ver con la determinación de la utilidad. Y el tercer ejercicio tiene que ver con lo que es la producción. Con la determinación de mi capacidad instalada, la fijación de precios. Tercer ejercicio. Entonces comenzamos con el primer ejercicio. Déjenme ver si yo puedo ver quién está dentro de él. Me deja ver quién está dentro de él. Ya, listo. Entonces iniciamos. El ejercicio dice lo siguiente: de conformidad con el pronóstico de 800 unidades a vender, considerando costos fijos por un valor de $109.835 y un costo variable de $944.265, establezca el precio que le permitirá alcanzar a usted un margen de utilidad del 25% sobre los costos enunciados. Entonces repito, ¿no? De conformidad con un pronóstico de 800 unidades a vender, considerando costos fijos por un valor de $109.835 y un costo variable de $944.265, establezca el precio que le permitirá a usted alcanzar un margen de utilidad del 25% sobre los costos enunciados. De acuerdo, vamos a ver. ¿Quiénes están dentro de la página?
Bueno, señor Panchi, por favor nos ayuda con la resolución del ejercicio. Buenas noches, profe. Ya le hago aquí al lado, ¿verdad? Aquí. Por favor, insértele debajo del ejercicio las filas que usted necesite para ir fijando el precio. Ya. ¿Le coloco la fórmula o le hago directo nomás? Colóquele por favor la fórmula. La fórmula y luego realiza ya usted el ejercicio. ¿Y ahora cómo le pongo? Solo cópiele. Puede copiar. Allá. Espérense, aunque no, todavía no les he cargado las diapositivas. Ahí está la fórmula. La fórmula es bastante simple. Ya le estaba El copiando. precio es igual a costo variable más costo fijo que multiplica mi margen de utilidad más 1 dividido para mi cantidad. Costo fijo más variable me da mi costo total. Costo total por margen de contribución dividido para la cantidad, tengo mi precio unitario, que es lo que necesito saber. Ya. Mi costo variable en este caso es de 944.000. Mi costo fijo es de 109.835. Se multiplicaba por M. ¿Cuál era M? Profe, ¿cuál es M? Ahí le dice el margen de utilidad es del 25%. Ya. Más 1. Y eso se divide para la cantidad que son las 800 unidades. Ya ver, el otro. Sí. ¿Qué pasó? Si no está, si está dentro del Teams, no le de coger las fórmulas. Pero si usted abrió con la aplicación de escritorio, pueda que sí le coja las fórmulas. Ese problema tengo yo. Yo siempre abro en la aplicación de Teams y no puedo utilizar fórmulas. Y cuando abro en la aplicación de escritorio, se sale del Teams. Entonces, por eso es que no abro yo de la aplicación de escritorio. En cambio, ustedes cuando abren en la aplicación, abrir con la aplicación de escritorio, pueden utilizar fórmulas. Ya, profe. Veamos a ver qué pasa. Se quedó un poco colgada la máquina. Voy a dar un clic acá a ver qué pasa. Profe, le voy a poner nomás el resultado. Voy a estar en la calculadora. Estaba buscando. Bueno, gracias. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el costo fijo más el costo variable multiplicado por mi margen de utilidad y dividido por la cantidad, tendré mi precio unitario, precio de venta unitario. Y el precio sale de igual a 1.647 con 1.647,03. Sí, muchas gracias. Ahora, por favor, me ayuda la señorita Ivanova Flores. Ivanova, creo que es el nombre. Realizando en la parte de abajo, si tenemos una utilidad, un margen de contribución, un margen de utilidad del 12%. Profe, disculpe, se me entrecortó un poquito. ¿Me puede volver a repetir? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a realizar el mismo cálculo del precio, pero ahora determinando un margen de utilidad del 12%. Ya, profe.
Profe, lo hago así igual que mi compañero, pongo la fórmula y pongo al final el resultado o le pongo directamente el resultado. La fórmula ya tiene, solo haz las cantidades, como hizo tu compañero. Necesitamos ver las cantidades, la operación y luego el resultado. Vamos con Iván. Entonces, decíamos que vamos a tener los mismos datos, pero ahora lo que vamos a hacer es determinar un margen de utilidad del 12% para ver a cuánto asciende nuestro precio unitario. Entonces, Ivanova nos está ayudando con el cálculo del precio. El 12%, ¿cierto, profe? Sí, el 12%. Costo fijo más costo variable por el margen de utilidad de la cantidad de los eventualmente. De acuerdo, ¿qué es lo que cambia? Cambia el 12%. Ah, pero ya le cambié. Y determina el precio. Cambia mi margen de utilidad, voy a ganar menos y quiero ver mi precio de venta unitaria. ¿A cuánto asciende el precio de venta unitaria? Ya gano menos, baja mi precio. Gracias. Ivanova. Señorita Toro Belén. Señorita Toro Belén. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál de los dos márgenes de utilidad cree que sea mejor? Y otra pregunta, ¿no? ¿El margen de utilidad del 12% para usted es bueno? Profe, bueno, esto tiene dos puntos de vista porque la empresa podría vender de pronto con el margen del 12%,
podría vender por volumen. Sin embargo, creo que el 12% es demasiado bajo porque la empresa también tiene obviamente gastos operativos aparte de los costos que vendrían a estar siendo representados por los costos fijos. Entonces, déjenme, de pronto no sé qué tan válido es, déjenme multiplicar los 800 por los 1647. Por ejemplo, ahí tendría, con el primer margen tendría una ganancia de 1.317.624, pero con el otro margen tendría 1.180.592. Sigue siendo aceptable, pero creo que no está cubierto en su totalidad y queda un pequeño margen pues de riesgo a que no pueda cubrir otros gastos, pueden ser eventuales. Considero que el 12% es muy bajo, pero de pronto habría que analizar si con este margen del 12% se podrían vender incluso más de 800 unidades porque atrae de pronto a más consumidores que están motivados por el precio. Perfecto, hay dos variables, ¿no? Precio y cantidad. Puede ser de que yo me vaya por una política en el que venda más cantidad, bajando un margen de utilidad al 12%, o me vaya por una política de precio en donde prefiero subir el precio y ganar el 25% de utilidad. Gracias, señorita Dora. Señor Velázquez, ¿qué le parece a usted ese margen de utilidad del 12%? Señor Velázquez. Señor Velázquez no está. Señor Villafuerte, Paul. Profe, Señor Villafuerte. sí, ¿me puede repetir la pregunta? Es que estaba haciendo todavía el primero porque no me sabía la respuesta. De acuerdo. ¿Qué le parece a usted el margen del 12% de utilidad? Me parece o sea, no vi el segundo ejercicio, pero, o sea, me parece un margen bajo, ya que, o sea, se gana muy poco por por cada producto que se fabrique. Ya. Pero también podría depender de la cantidad de ventas que tengan y los ingresos que más o menos tengan. Ya, aparte del precio y de la cantidad, ¿qué otro factor usted tomaría en cuenta para un margen de utilidad? O sea, para fijar el precio o... No para fijar el precio, yo soy un inversionista, soy un accionista de la empresa y estoy estableciendo o se establece que dentro del precio hay un margen de utilidad del 12%. ¿Qué otra variable puedo tomar en cuenta para invertir o no invertir dentro de esa empresa? Puede ser, o sea, las utilidades de la empresa, no sé, puede ser el ban. Ya, de acuerdo. Vamos a plantearle de otra manera. Señorita, Aló, profe. dígame. Disculpen, no le respondí a lo que se me dañó la compu. Señorita Velázquez. Sí, profe.
Entonces sí puede responderme ahorita. Decíamos que, ¿qué otra variable puedo tomar? Otra variable macroeconómica aparte de, tenemos o sabemos que el margen de utilidad es del 12%. ¿Qué otra variable a mí me permitiría saber si invierto en esta empresa, en la producción de este producto, o mejor invierto en un banco? La tasa de interés sería, profe. Exacto, muchas gracias. O sea, dígame, siga explicando. Gracias, señorita Velázquez. Aló. Sí, le escucho, señorita Velázquez. Siga explicando. Me iba a decir la tasa de interés y algo más. Ajá, entonces yo decía como que para un proyecto, para evaluar, entonces se ve como que la tasa de interés que va a ganar, porque pongamos, yo puedo decir que si pongo plazo fijo en un banco y me dan a una tasa más alta de lo que yo voy a ganar en una empresa, entonces yo acepto la de la empresa, pero también puede ser la variable del tiempo, porque puede ser que la empresa me tengo que esperar un año para que me dé y puedo poner un plazo fijo mínimo de 3 meses y ya gano algo, entonces eso también sería una variable. Sí, muchas gracias por su participación. Vamos con el señor Trujillo. Sí está conectado el señor Trujillo con el segundo ejercicio. Señor Trujillo, la empresa Gordon's Plants tiene los siguientes datos. El precio unitario, $45. Los costos fijos, $175,000. Los costos variables por unidad, $20,000. Las ventas, decíamos que podemos también proyectar las ventas de manera histórica. Tenemos ventas por unidad del año 1, 5,000 unidades, el año 2, 12,000 unidades, el año 3, 7,000 unidades y el año 4, 4,000 unidades. Entonces, ¿cuál es lo que se pide, se solicita en este ejercicio? Que por favor pronostiquen la pérdida o la utilidad neta. Entonces, vamos con usted, señor Trujillo. Ya, profe. Hago ¿Qué igualmente es igual la utilidad? ¿A qué es igual la utilidad o pérdida? ingresos menos costos. Ya, entonces, por favor, nos ayuda con la determinación primero de los ingresos. Ya, profe. Vamos a ver los ingresos, muy bien. Precios por las ventas, ¿no? El precio por cantidad, por precio, determinar los ingresos. Gracias, señor Trujillo. Vamos con otra persona. Señorita Aguamán, ¿no está conectada? No, ¿cómo está conectada? Veamos quiénes están conectados. Señor Yumitoa, por favor, nos ayuda con los costos fijos y con los costos variables. Sí, profe. Déjame ver. ¿Les ubico, profe, aquí abajo? Sí, por favor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos pronosticando si existe pérdida o utilidad con los datos que tenemos. Básicamente son multiplicaciones, ¿no? Haré mi multiplicación del ingreso precio por cantidad
El precio unitario por la cantidad de ventas, 5.000 por 45. En el año 1, año 2, 12.000 por 45 y seguiré proyectando. Ya, profe. Gracias. Por favor, me ayudan con la utilidad o pérdida. La señorita Rosado. Ya, profe. Gracias, señorita Rosado. Me voy con el curso. Vamos a ver. Señorita Farinango Elba. ¿Qué política tomaría usted? Buenas noches. ¿Qué política tomaría usted en el primer año en el que tenemos pronosticado una pérdida? ¿Qué políticas tomaría usted en el primer año que tenemos pronosticado una pérdida? Bueno, como es el primer año en la mayoría de las empresas es normal o aceptable que en el primer año se obtenga pérdidas. Una política que se podría implementar podría ser aumentar la cantidad o el precio de cada producto para que así se pueda obtener una utilidad. Sería una política. De acuerdo. Nos hablamos del debate. ¿Será bueno que el primer año exista pérdida? Estoy hablando de una pérdida operativa. Keila Figueroa, ¿es bueno que el primer año exista pérdida? Yo digo que no es bueno porque significa que el proyecto no es viable. Ya. Pero puede subir, pero yo digo, No te escuché la última parte, Keila. Ten la bondad de repetir. decía que el proyecto no es bueno en el primer año porque no debería existir pérdida y significaría que el proyecto no va a ser viable. Pero sin embargo puede que para los próximos años exista mejora, pero para mí no es viable que tenga pérdidas en el primer año. Gracias, Keila. De acuerdo. Vamos con otra persona que no haya actuado. Señor Olmedo, ¿está conectado? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Estamos suponiendo, ¿no? Estamos diciendo, no es mi flujo de efectivo. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, es una utilidad netamente operativa. ¿Qué le parece a usted esta pérdida operativa en el primer año de $50,000? Sí, profe, yo concuerdo con mi segunda compañera, o sea que tal vez para mí no sería viable, ya que yo como estrategia para tener una utilidad incrementaría tal vez el precio del producto, ya que nuestra producción es bastante baja. Entonces yo me iría por ese lado y mientras vaya incrementando mi producción,
así puedo mejorar mis costos y por ende mi utilidad se incrementaría. Claro, si vemos aquí, por ejemplo, si nos vamos por cantidades, en el primer año apenas producimos 5.000 cantidades, en el segundo año 12.000, y va bajando. En el año número 3 tenemos 7.000 unidades de pronóstico, en el año 4, 4.000 unidades. Muchas gracias por su participación. Sigamos con lo que tiene que ver con la producción. Pues así son algunas formas de ir pronosticando, de ir realizando el presupuesto de ventas. Hemos visto dos, hacer un análisis histórico y el otro fijarnos precio vía costos, vía los costos, ¿no? Entonces vamos con el presupuesto de producción. ¿Cuál será mi objetivo dentro del presupuesto de producción? Mi objetivo del presupuesto de producción es determinar mi número de unidades que voy a producir a partir de lo que se espera vender, considerando inventarios de productos terminados. El responsable será el gerente de producción. Entonces, sí necesito yo tener un control de lo que son los inventarios de productos terminados y tener una comunicación y una relación con el departamento de ventas. Entonces, si hay una solicitud para que salga del departamento de producción hacia los canales de comercialización, necesito yo tener buenos inventarios de productos terminados. Habíamos conversado qué métodos utilizo yo para el tema de inventarios. ¿Qué herramientas y qué métodos utilizo yo para el tema de inventarios, señorita Bajaña, Jacqueline? Buenas noches, profe. Los métodos para los inventarios, para llevar el registro de los inventarios que entran y salen, se refiere, ¿verdad? Sí. Ya, entonces no era el método, no era como que cuando lo utilizábamos las Cardex, me estoy equivocando. Sí, ¿qué método es el que se utiliza, que legalmente se utiliza para el inventario, para la realización de inventarios? No era no estoy segura si era el LIFO o el promedio ponderado. Sí, el ponderado o el LIFO. El método de promedio ponderado es el que le determina a usted sus inventarios y es el que le dice el SRI, la normativa vigente que se tiene que utilizar para determinar inventarios de productos terminados. Pues ahí tendré un inventario inicial, estableceré también un costo de ventas y el inventario inicial, el costo de ventas me permitirán a mí determinar el inventario final de productos terminados. De acuerdo. Entonces es necesario, dentro de una empresa es necesario tener una buena política de inventarios y tener un control de los inventarios, ya que esto nos permitirá a nosotros no producir mayor cantidad de lo que ventas nos solicitan. Entonces yo determinaré cuál será mi inventario, qué inventario tengo yo en bodega para, en virtud de mi inventario, producir cuando tengo una venta. El presupuesto de producción tiene algunas restricciones de estabilidad. Se tiene siempre que ver el menor costo. Se tiene también que dentro del presupuesto de producción mirar, observar la satisfacción laboral. Se tiene que ver un aumento de la eficiencia. Tendré yo también que ver el agotamiento. Si dentro de bodega no tengo producto terminado, entonces empezarán a dispararse las alarmas y tendré, si es que tengo un pedido de venta urgente, trabajar en doble jornada o trabajar en jornadas extendidas. ¿Cuál es el objetivo de este presupuesto de producción? También es no perder las ventas. También tengo que minimizar el inventario. Esta minimización del inventario tiene que ver también con reducir mi costo financiero y reducir mi costo operativo.
Cuando hablábamos en el ejercicio anterior, que eran ingresos y costos, les decía que políticas ustedes pueden tomar. La mayoría de las personas se fueron por la política de ingresos, ¿no? Incrementar el precio, incrementar la cantidad para poder vender más. Pero también existe la política del costo, ¿no? Tenderé a reducir mi costo operativo. ¿Cuál de los dos costos puedo reducir? ¿Mi costo fijo o mi costo variable? ¿Cuál de los dos costos debería yo reducir? ¿Mi costo fijo o mi costo variable? Señor Tipantuña. Señor Tipantuña. Uno de los dos ya nos abandonó el señor Tipantuña. Tengo costo fijo y costo variable. ¿Cuál es el que puedo yo reducir? Porque decimos que puede existir una política en que yo me vaya a reducción de costos. Entonces, la pregunta que les estoy realizando es, ¿qué reduzco? ¿Costo fijo o costo variable? ¿El costo fijo, profe? Costo variable, profe. El costo fijo no, el costo variable. ¿Quién dijo costo variable? No les puedo ver ahorita, aquí. El Yumitoa, profe. Costo variable. Sí, el costo fijo es bastante difícil de reducir. El costo fijo es bastante difícil de reducir porque usted por lo general tiene dentro del costo fijo rubros que no puede reducir, que se van manteniendo durante el tiempo. Y las políticas tienen que estar dirigidas a reducir el costo variable. Muchas gracias. Entonces, tenemos como fórmula del presupuesto de producción el inventario final esperado. Tendré que sumarle las ventas presupuestadas. Me dará esto igual a mis unidades requeridas. Estas unidades requeridas tendré que restarle mi inventario inicial disponible y determinaré la producción requerida, los requerimientos de producción. De acuerdo. Dentro de estos requerimientos de producción debo tomar en cuenta mi capacidad instalada. ¿Qué se les ocurre que es la capacidad instalada, señor? ¿Qué es la capacidad instalada, señorita Guamán? A ver, capacidad instalada. A ver, capacidad. Una disponibilidad. ¿De qué? O sea, por ejemplo, algo así. No lo escuché muy bien. ¿Qué me dijo la última parte? Podría ser, o sea, digo como una infraestructura, por ejemplo, no sé, una oficina, no sé, algo así. La capacidad instalada. Ya, vamos viendo. ¿Qué será la capacidad instalada? Señorita Velázquez, ¿qué es la capacidad instalada? Profe, ¿sería la capacidad máxima que puede tener la empresa? Cuando hablo de producción. Ajá, la producción máxima que que puede solventar la empresa. Se Ya, diferencia de la capacidad real. Ya. ¿En qué se diferencia? La capacidad real es lo que, pongamos en este caso, sería lo que el presupuesto está para hacer, mientras que la capacidad instalada es lo máximo que puede producir. Sí, el máximo. Esta capacidad instalada tiene que ver no solo con mi maquinaria. Por ejemplo, yo puedo tener una capacidad instalada de 10.000 unidades, pero resulta de que para producir estas 10.000 unidades necesitaré 3 personas. Cuando yo incremento una persona, 4 o 5 personas dentro del mismo proceso, posiblemente yo esté afectando mi capacidad instalada
y empieza a darse lo que en economía se conoce como la disminución de la producción, ¿no? Entonces, debo yo tomar en cuenta dentro de esta capacidad instalada también cuántas personas necesito tener en planta, porque va a llegar un límite en el que la producción o que una unidad más de mano de obra a mí me perjudique y haga que la producción descienda, el concepto de rendimiento decreciente. Bueno, entonces, dentro de este análisis de capacidad de producción, no solo tengo que ver la maquinaria, la capacidad que tiene la maquinaria de producir, sino también cuántas personas pueden operar esta maquinaria, ir determinando el número que puede operar la maquinaria o prestar un servicio. Entonces, dentro de este presupuesto de producción se debe cuantificar la capacidad instalada, todos los requisitos que son necesarios para este desarrollo del producto. Por ello se debe tomar en cuenta también la demanda, ventas. De esta manera determinamos la proporción necesaria para satisfacer dicha demanda. Los factores que pueden apoyar a la determinación del tamaño óptimo de mi capacidad instalada son los siguientes factores: las determinantes y los factores condicionales. Tenemos determinantes, decíamos, del lado de las ventas, la demanda, también la disponibilidad de insumos, la estacionalidad. Existen productos que se dan por estación. Por estación, por ejemplo, todo lo que son productos para los estudiantes se darán en la estacionalidad mientras habrá demanda, mientras los estudiantes ingresen en el nivel sierra. Tienen un proceso que va hasta julio, por lo general julio y agosto son meses de vacación, entonces hay productos que tienen cierta estacionalidad, tiene que ver con la determinación de mi tamaño óptimo, de mi capacidad instalada. Tengo factores condicionales como la tecnología, la localización, mis aspectos financieros, el uso de recursos, la capacidad general y también decíamos los recursos humanos, lo que decíamos, ¿no? Es importante, aparte, cuando se realiza este estudio de tamaño óptimo, capacidad instalada, aparte de ver cuántas unidades produce la maquinaria, es necesario ver cuántas unidades o cuántas personas necesito yo de recursos humanos. De acuerdo, mi tamaño óptimo es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando se opera con los menores costos totales y se maximiza la rentabilidad económica. Otros indicadores del monto de la inversión, otros indicadores del tamaño óptimo son el monto de la inversión, el monto de la ocupación efectiva de la mano de obra o algún otro efecto de la economía. Entonces existen algunas fórmulas que me determinan a mí, que me ayudan a mí a determinar esta capacidad instalada. Una de las fórmulas es el número de la maquinaria que tengo, los números de maquinarias que tengo. Le multiplicaré por la producción de cada máquina, por el número de procesos lotes de producción, por el número de días de operación previstos, por el nivel medio de la ocupación esperada. Entonces, decíamos en esta teoría que tiene que ver con sistemas, que es imprescindible ir viendo el nivel de ocupación esperada. Entonces, yo tengo que ver cuál será mi nivel en el caso de, por ejemplo, en el caso de la prestación de servicios, si es una institución educativa privada, tendré que ver a qué nivel puedo yo brindar este servicio, qué nivel medio de ocupación esperada. Todo eso va a variar también. Por ejemplo, hay fenómenos externos, por ejemplo, la pandemia. No va a ser lo mismo tener en una aula 40 estudiantes
que mantener la distancia de vida, serán unos 20 estudiantes. Muchas instituciones han optado por esa alternativa, ¿no? Si al principio tenían aulas de 40 estudiantes, ahora van a manejarse con aulas de 20 estudiantes y con horarios diferenciados rotativos. Entonces, todo eso depende de mi nivel medio de ocupación esperada y de los factores externos que existen. De acuerdo, eso es lo que se tiene que ver con mi presupuestación de mi producción. De acuerdo, vamos a ver, les tengo planteado un ejercicio, solo lo vamos a leer para que más o menos ustedes vayan viendo cómo se... Es un ejercicio ya íntegro, ya tiene que ver con costos y gastos que veremos en la próxima semana, pero que es un adelanto de más o menos cómo voy yo fijando mi precio, que era la razón de esta clase, ¿no? Cómo fijo yo los precios. Entonces me voy otra vez a sus archivos y les hacemos una lectura del ejercicio que le hemos planteado. Le habíamos puesto como tercero un ejercicio que tiene que ver con una compañía aérea y cómo se fijan los precios dentro de esta compañía aérea, determinando o partiendo de algunas variables que deben hacer análisis todos los departamentos dentro de la empresa. Decíamos que la compañía aérea Líneas Panamericanas de Aviación dispone de una flotilla de 6 aviones. Cada avión contará con 52 sillas dispuestas y tiene que ver con este criterio también de la capacidad instalada. Cada avión cuenta con 52 sillas dispuestas, así 8 en clase ejecutiva y 44 en clase económica o turista. Los registros históricos nos muestran que el nivel de ocupación promedio de las sillas en la clase ejecutiva es del 52.5%, en tanto que las sillas clase turista reportan el 65%. Se considera que las proyecciones comerciales deben consultar estos índices. Los aviones cumplen itinerarios cortos que en promedio demandan 1 hora y 30 minutos. Se prevé que para el próximo año cada avión debe atender 7 itinerarios por día. Con base en la programación de mantenimiento preventivo recuperativo, se calcula en 335 días la operación anual. Entonces, todos estos cálculos se los hacen internos. Departamento de operaciones, departamento de ventas. Básicamente esos dos departamentos van realizando sus proyecciones y aparte van revisando históricamente las variables. Entonces, ¿qué es lo que se pide primero? Se pide que se determine la capacidad instalada. Se pide entonces que se determine la capacidad instalada. Aparte de cuando ya se determine la capacidad instalada, se verá que los directivos de la organización deben presentar un informe conciso sobre costos, gastos y operación planeada, como punto de partida para fijar tarifas que se aplicarán. Por lo tanto, la presidencia dispone que los vicepresidentes de operaciones financieras y comerciales establezcan valores promedios de los pasajes de clases ejecutiva y económica en base a la información. Entonces aquí se presenta la información financiera que tiene que ver con la remuneración de la tripulación, que tiene que ver con las remuneraciones a los auxiliares de vuelo, los costos anuales previstos para mantener el programa de mantenimiento preventivo y operativo, los costos estimados de operación aérea, los gastos de ventas pronosticados, los gastos imputables a la labor administrativa, los gastos
correspondientes a aspectos operacionales en tierra, personal administrativo, recurso humano vinculado con la atención de pasajeros en tierra, los maleteros, los soportes logísticos de la actividad, mis gastos generales calculados para garantizar el funcionamiento de las operaciones de mis aeropuertos, mi costo promedio de atención a bordo de pasajeros, que incluye refrigerios, periódicos, revistas de alimentos, que tienen una diferenciación entre el pasajero de clase ejecutiva y el pasajero de clase económica. Tendré también gastos financieros que tendré que presupuestar o que intervendrán dentro de la fijación de mi precio. Gastos financieros que deberán reconocer la compañía por conceptos de endeudamiento, de créditos a corto plazo, y también tendrá un porcentaje de impuesto a la renta del 38%. Entonces, la presidencia de la compañía plantea que la operación debe garantizar coeficientes de utilidad compatibles con los de las empresas de la competencia, los cuales tienen una gestión positiva y altos índices de eficiencia y productividad. En consecuencia, se determinan los siguientes objetivos. Un poco para adelantarnos, ¿no? Lo que son márgenes de utilidad que ya vimos, margen de utilidad operacional el 35%, margen de utilidad antes de impuestos 32% y un margen de utilidad después de impuestos de 20%. Entonces, ¿qué es lo que pide ese ejercicio? Y es el ejercicio que vamos a revisar la próxima clase. Determinar los precios para cada uno de los pasajes, clase ejecutiva y económica, tomando en cuenta los márgenes de utilidad que se desea obtener. De acuerdo, ese ejercicio lo realizaremos la próxima clase, que es el día jueves. Yo les agradezco mucho por la atención a esta clase. Espero que tengan una buena noche. Me dan un segundito y descargo la lista de asistentes. Ya. Tal vez alguna otra pregunta. ¿Tienen preguntas, señores? ¿No tienen preguntas? Bueno, entonces me despido de ustedes. Que tengan una buena noche. Nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta